Álvaro siempre me salva la vida. ¿Quién sigue ahora? Pero ahora vamos a ver quién sigue. Creo que es Daniela, no. Pero Daniela no se me ha presentado. Esta mañana estaba en clase, pero ahora no ha ingresado. Esperen un momentito. Álvaro explicó a Erinson. Ahora viene Daniela con Gordon. Álvaro. ¿Dónde estará Daniela? Mire, les comento que para la próxima clase, bueno, es el parcial. ¿Qué temas van a entrar en el parcial? Va a entrar la teoría de la personalidad de Alfred, de Erinson. Déjenme, yo busco el parcial para ver cuál es el tema que... Alfred y Erinson. Oye, no solamente entran esas dos teorías. Y el parcial tiene 5 preguntitas de estos dos señores. Fácil. El parcial es igual como el anterior. Sí, miren, yo no hago parciales de preguntas de selección porque, no sé, no me he acostumbrado como que a hacer las preguntas de selección múltiple. Esta mañana me decía una niña, señor, pero ¿por qué no hacer las preguntas de cuestionario? Y dije, pero cuestionario uno usa, yo pregunto y ustedes están cansados a veces. Entonces yo quiero que se produzca, que ustedes plasmen sus conocimientos, aunque sé que es más extenso, porque reconozco, pero no les voy a dar, sino, mire, el parcial se lo programo a las 4 de la tarde y me lo pueden entregar hasta las 8 de la noche. Por mí no hay tiempo, Bueno. por mí no hay tiempo. A mí lo que me interesa es que ustedes plasmen lo que ustedes, el conocimiento que tienen. De que van a buscar en internet, uno sabe cuándo lo copian y lo pegan en internet. Y si lo van a buscar en internet, bueno, hacen el proceso de investigar, de leer y de producir. Y eso para mí es ganancia también. Entonces, no, por eso no quiero como que en esa cuestión de cuestionario no me gusta y no me han llamado la atención todavía, porque yo dije, bueno, el día que me llame la atención el Politécnico, porque no hago los exámenes fáciles o sencillos o cortos, yo tengo ya mi argumento. Entonces, es más que todo eso, porque me gusta que el estudiante produzca. Profe, a propósito, usted subió la nota de ese examen, que yo no la he visto. ¿De cuál examen, Joemi? El último que hicimos. De Mari. El primer parcial, pues, usted no ha subido la nota de ella. Pues yo Claro, claro que sí, no. A mí no me la ha dado, profe. a mí tampoco me ha llegado, profe. Yo no califiqué el primer parcial, no me digan ustedes eso, hombre. No me digan que ya me estoy viendo, mejor dicho. De pronto sí lo calificó, pero no nos hizo llegar la nota. Ah, la nota definitiva. Tienen razón. Por lo menos yo aquí tengo que los califiqué y la plataforma, lo pueden ver por la plataforma. Pueden por la plataforma está la calificación. Ahí mismo va reflejando por lo menos Álvaro sacó 4.9, aquí están las notas. Lo único que no les he dado la nota del corte como tal. ¿Cómo no la? ¿Cómo? Yo esas notas de la plataforma no las entiendo. Porque miren, lo que pasa es que la nota de la plataforma evalúa hasta 100, ¿verdad? Yo estaba confundida y yo evaluaba 999. Yo como iba a evaluar 999 si no llega hasta 1000. Yo era la confundida hasta que un día mi hijo me dijo, mami, estás cometiendo una barbaridad. Tú no puedes calificar 999, que es 4.9. Eso para mí era el 4.9. Me dijo, el 99. Incluso me dijo, tienes que aprender a sumar. Entonces, ese error lo estaba cometiendo yo. El Politécnico, él califica del 0 al 5. Entonces yo siempre he dicho, si hay un 99 porque es un 4.9. Si es un 100 es un 5. Y además yo trato de 85 es un 3.5. De 8 hacia arriba es 3. Toda la familia del 3 es el 8. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Álvaro, Profe, explica. yo se lo dejo a usted, no se preocupe. ¿Cómo?
No, ya yo entendí que cuando veo el 99 ya sé que es un 4, casi llegando al 5. Por eso, Cuando por lo menos que me digan, enseña un 85. Sí, es un 3,5. Ya, por lo menos señor saqué un 90, es un 4. Señor sacó un 95, es un 4,5. Cuando saquen de 8 hacia abajo, un 70, un 50, es perdido. Ya, eso es perdido. Preocúpense cuando desde el 8 hacia abajo. Del 8 hacia arriba es ganancia. Pero sí estoy en deudas en que en darle la nota del corte. Sí es verdad que no se la di, la definitiva que ya es del 1 al 5. La próxima, cuando ustedes me estén realizando el parcial, yo se los voy a escribir por WhatsApp la próxima clase, ¿oye? Se los mando así para que ustedes lo tengan claro. Eso sí, ustedes tienen derecho a conocer sus notas. Bueno, no voy a esperar más a Daniela porque el tiempo corre. ¿Quién se ha comunicado con Daniela? Profe, siendo así, ¿quién sigue entonces? Bueno, ¿quién está preparado con la exposición de él? Yo le doy el turno. Yo Para estoy que, preparada, profe. bueno, ¿cuál es tu exposición, mi amor? ¿Cuál es tu tema, Joemi? Acerca de Karen Horney. Perfecto. Bueno, profe, yo le mandé la diapositiva al WhatsApp Cuando ahorita, mi amor. desde el fin de semana pasado, entonces si pueden y gusta, la pueden compartir. Vamos a hacer algo. Reenvíamelo de nuevo. Reenvíame de nuevo la diapositiva, puede ser por Profe, aquí. ya se la reenvío, un momentito. Hola, señor. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Preocupada. ¿Por qué, Mari? Señor, porque para acá hay un tiempo y está tronando y está empezando a llover. Y no es cualquier tiempo, sino es un aguacero que viene allí. Un vendaval, no puede ser. No te preocupes. No te Ay, preocupes. señor. No te Entonces, preocupes, por Mari. si se me llega a ver la señal que por salir de la clase, ya sabe los motivos. No hay problema, no hay problema. Hola, De todas señor, ¿cómo maneras. está? Hola, Qué Daniela. pena conectarme ahora, pero no tenía internet, señor. No hay problema. Mari, no te preocupes. Si cualquier cosa, la clase queda grabada. Dani, no te preocupes. Dani, vamos a darle el espacio a la compañera para que explique el tema, a Joemi. Y después vas tú. Oíste, Dani. Bueno, señor, pero yo pensaba que íbamos a hacer parcial. Más perdían broma que... No, sí, menos mal que ingresé a la clase. Porque me fui para Majagual y eso es barro, lloviendo, hombre. Y llegué fue ahorita Profe, a la ya se la casa y ya había compartí. luz. Dime si ya la estás viendo. Joemi, ya. Bueno, profe, el tema que me corresponde es acerca de la gran compañera y colega, pues se puede decir así porque fue psicóloga también, podemos decir que ya somos psicólogos, Karen Horner, dice que aquí empiezo la exposición con una frasecita que me gustó mucho y dice, el verdadero mal siempre es la ausencia de afecto y de un verdadero amor. Bueno, ahí se los dejo como para que mediten un poquito. Bueno, la biografía, aquí podemos ver que fue una psiquiatra estadounidense de origen alemán, trabajó en el Instituto de Psicoanálisis de Chicago, fue fundadora del Instituto Americano de Psicoanálisis, combatió las ideas de Freud sobre la sexualidad femenina y desarrolló sus propias teorías sobre el origen de ciertas neurosis. Esta señora nunca estuvo de acuerdo con las posiciones que tenía Freud ante la sexualidad del ser humano. Entonces, ahí pues un poquito pues relacionándolo con ello,
ella expone sus siguientes temas, que son, bueno, aparte de eso, también creía que muchos de los problemas psíquicos que tenía su origen en la infancia, haciendo especial hincapié en la cultura y pauta establecida de comportamiento de la comunidad. Joemi se salió o fue que mi internet se... Se salió, profe. Es que lo que pasa es que el internet lo está, mejor dicho, inestable. Vamos a escribirle para ver qué le pasó. Nada, no, está conectada. Álvaro, tú te puedes comunicar con ella. ¿No tiene? Nada. Bueno, pues, chicos, ¿me están escuchando? Sí, señor. Profe. No, yo les explico sobre ella, pero con una cosita con Joel. Señor, que últimamente el internet no sé en todas partes, acá está, se cae, otra vez viene, como la luz se fue y vino otra vez. Y no me Profe, contesta. Dime, disculpe Álvaro. que no le contesté porque estaba atendiendo que estaban buscando acá en la casa. No se preocupan, no te preocupes. No tienes contacto con Joel nada. Yo puedo llamarla si usted quiere. Sí, pregúntale, hazme el favor, qué pasó, que si se le fue el internet fluido, dejamos la exposición de ella para la próxima clase y vamos con Daniela. Daniela, ¿estás preparada? Daniela, ¿estás preparada? Oh, Daniela. No es que yo estoy hablando con el micrófono apagado. Qué pena, señor. Yo que sí, señor, yo le pasé eso con WhatsApp. ¿Cuándo me lo pasaste? Pásamelo La enseguida. clase pasada. Bueno, Entonces ya se lo voy a reenviar de nuevo para que usted lo abra ya. listo, Ah, perfecto, perfecto. Qué pena, yo hablando con eso apagado. Ay, Dios mío. Aquí está. Señor, ya. Ya. Al grupo, listo. No están de Yuli, mami. Miércoles, ¿dónde es que estoy yo? Ya. Para que la tarde no nos va a rendir. Esto se acaba a las 3:30. A las 4:45, señor. Ah, ya. Estoy más perdida que el chavo. Pero Ay, ya chao. prácticamente eran 20 minutos. A mí me estresa esta clase porque el tiempo es corto. Señor, pero usted dijo que íbamos a tomar también Sea los lunes íbamos o a los- tomar una clase, una hora otro día. El lunes en la noche, en la tarde. Bueno, el lunes en la noche la tomamos. O en la tarde, tipo, bueno, yo salgo a caminar temprano, a las 6 de la tarde. Bueno, señor. Bueno, no sé si ya abrió. Espérate, pues, está entrando Son Julie 14. Esto Gamboa. sí es largo, señor. Yo no sé si fue que yo me extendí mucho o no resumí tanto, no sé. Vamos a esperar qué respuesta nos tiene Álvaro. Julie Gamboa. Julie Gamboa.
Julie, tú eres de esta clase, Julie. Sí, señor. Ay, Julie, ¿verdad? Sí, ya habías entrado. Ay, sí, Sí. Julie, Julie, qué pena, sí, sí. No me sonaba el nombre. Vamos a esperar a Álvaro para poder, ¿qué nos dice él? Aquí tienes la tuya. Sí, señor, ahí está. Y ustedes, Profe, dime, Álvaro, Joemi no contesta el celular o yo. no lo contestan ni los mensajes. Bueno, vamos a dejar a un lado lo que estaba explicando Joemi y vamos con Gordon Alport. ¿Cómo se Bueno, pues, pronuncia, Daniela? Cuéntame. papi, estoy en exposición, ahorita hablamos. Chao. Hola, ay, señor, llegó la cuadrilla. Bueno, mi exposición es sobre William Gordon Alport. Creo que ha sido Alport, no le sé. Alport. Alport, bueno. Nació el 11 de noviembre de 1897 en Montezuma, Indiana, Estados Unidos, y murió el 9 de octubre de 1967 en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Ya hablo inglés. Bueno, fue un psicólogo estadounidense, uno de los primeros psicólogos dedicados al estudio de la personalidad. A menudo se le considera como uno de los fundadores representativos de la psicología de la personalidad. El psicólogo Gordon Alport definió a la personalidad como la alineación dinámica. Señor, discúlpeme, yo me voy para otro lado. Porque no me pongo con esta bulla. Ahora sí. El psicólogo Gordon Alport definió a la personalidad como la alineación dinámica de los sistemas psicofísicos que establecen en la persona un modo de actuar y de pensar. Esto varía de un individuo a otro, argumentando que depende de la adaptación al entorno que tenga cada persona. Eso está en la diapositiva siguiente. Papi, yo estoy en clase. Y ahorita que termine la clase te presto uno para que veas a Blake. Ve para allá, corre. Bueno, continuamos. Gordon Alport. Bueno, la teoría de Alport se basa en los rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Estos forman la personalidad. Aquí en la siguiente, exactamente, Gordon. Dice que la personalidad, señor, aquí no tengo como que la visión, pero tengo la definición más abajito. La psicología de la personalidad es una de las ramas que se dedica al estudio del carácter y la diferencia entre los individuos. O sea, el carácter forja también la personalidad de cada individuo. El psicólogo Alport definió la personalidad como la alineación dinámica de los sistemas psicofísicos que establecen en la personalidad un modo de actuar y de pensar. La teoría de la personalidad de Gordon Alport, lo que decía al principio, Gordon proponía que la personalidad estaba compuesta por 3 tipos de rasgos cardinales. No se preocupe, compañera, que eso es tener niños en la casa. Bueno, señor, continúo. No, esto es difícil, y más cuando se juntan los 3. Bueno, Gordon proponía que la personalidad está compuesta por 3 tipos de rasgos cardinales, el cardinal, central y secundario. En el cardinal, estos dan forma a la persona, al sentido que tiene de sí misma, a su composición emocional y a sus comportamientos. El central son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. No son tan dominantes como los cardinales. La teoría de Alport propone que cada persona tiene entre 5 a 10 rasgos centrales
pero estos tendrían diversas escalas dentro del mismo individuo. Los secundarios son rasgos que se relacionan con las actitudes o preferencias. Estas disposiciones son significativamente menos identificables en las personas. Una persona cuyos rasgos cardinales sea la asertividad puede mostrar signos de sumisión. Un ejemplo, si la policía lo detiene por alguna razón, Alport sostiene que los rasgos secundarios son difíciles de detectar porque tienen que... en los secundarios la persona... en los cardinales la persona puede mostrar sumisión. Por lo menos si tú no tienes nada, no has cometido ningún delito ni nada y te detiene la policía, no tienes por qué tener miedo ni por qué demostrar miedo o humillarte sin ninguna razón. Y las personas con ese tipo de rasgos tienden a ser sumisos. Alport sostiene que los rasgos secundarios son difíciles de detectar porque tienen que ser estimulados. Y concluyó que los rasgos no existen de manera independiente, agregando que en algunos momentos los rasgos podrán entrar en conflicto debido a lo que requería la situación o a lo que requiere la situación. Señor, eso está más adelantico en las diapositivas. La psicología de la personalidad se encarga de estudiar exactamente, mire, ahí están definidos los rasgos. El cardinal, el central, ok. Alport concluyó que los rasgos no existen de manera independiente, agregando que en algunos momentos los rasgos podrían entrar en conflicto debido a lo que requiera la situación. La psicología de la personalidad, esta se encarga de estudiar los factores que definen e influyen directamente sobre la personalidad de los individuos. Y la psicología de la personalidad analiza los múltiples factores sociales, culturales, familiares, históricos o personales que forman la identidad de la persona que convive en una sociedad. Tiene el fin de comprender y definir los procesos mentales que caracterizan al individuo. De esta forma, ay Dios mío, de esta forma establecer los patrones que marcan la diferencia entre ciertas conductas. El estudio de la personalidad es uno de los objetivos más antiguos de la psicología, siendo un campo que solo los psicólogos pueden abordar con los fundamentos teóricos necesarios. Y con esto concluyo mi exposición. Bien, Dani. A nivel general, ¿qué nos decía esta teoría? Ya apagué el micrófono otra vez que va. Bueno, a nivel general, yo pienso que definir a la persona o al individuo tiene que ver mucho con su carácter, cómo se relaciona con su ambiente, qué característica representa, o sea, es algo de análisis y de concentración, por así decirlo, porque uno no puede decir el tipo de personalidad de la otra persona sin hacer un estudio a fondo. Bien, Dani. Miren, como Dani nos estaba explicando, este psicólogo realizó la teoría de la personalidad basada en algunas experiencias y más que todo teniendo en cuenta los rasgos de la personalidad. A mí me gusta mucho esta frase donde dice: un prejuicio, a diferencia de una idea equivocada, es activamente resistente en todas las pruebas que lo intentan desmentir. ¿Qué piensan ustedes que hace referencia a esta frase, esta reflexión de él? En lo que ustedes entendieron de Dani, lo que Dani nos explicó, y en lo poquito que podemos analizar de esta frase, ¿a qué hace referencia él con él?
Profe, yo diría que ya con el solo hecho, cuando hablamos de prejuicio, es aquella persona que de pronto ya está predispuesta a ciertos condicionamientos personales, es decir, de pronto yo no me relaciono con esta persona por esto, porque esta persona es esto. Entonces, es hacia allá, hacia donde él apunta. Dice que a diferencia de una idea equivocada, una cosa es tener un pensamiento erróneo de alguien y otra cosa es tener arraigado un concepto de lo que me rodea. Entonces, yo lo tomaría por ese sentido. Y eso complementando un poco lo que Álvaro nos está comentando, y eso produce una resistencia en nosotros los seres humanos. Ese prejuicio, esas indiferencias, esas ideas equivocadas que nosotros muchas veces tenemos, lo que nos genera en nosotros es una resistencia en conocer la verdadera esencia de esa persona, en todo lo que intenta por lo menos la persona decir. A veces no les ha pasado que nosotros siempre nos dejamos llevar por los prejuicios. No conocemos a la persona, pero cuando nos dicen algo, enseguida nosotros vamos, ¿qué? Predispuestos. Ya. Entonces no nos damos la tarea de conocer a fondo cómo es su personalidad, porque ya hay un prejuicio, una predisposición hacia algo. Y él nos decía que esa es una idea equivocada que nosotros tenemos y que nos produce es una resistencia, digamos, ¿a qué? A conocer en realidad lo que es la personalidad, valga la redundancia, de esa persona. Entonces, él nos hablaba mucho de que él tenía una estructura de la personalidad que era basada en los valores y en la motivación. Él decía que nosotros tenemos un yo consciente. Ese yo consciente de nosotros tiene que estar fundamentado en ideas, valores y motivaciones. Una inteligencia, una voluntad, unas actitudes y unas habilidades. Ojo, hay actitudes con P y actitudes con C. ¿Qué diferencia hay entre la actitud con P y con C? ¿Qué diferencia hay? Hay una diferencia muy marcada, ¿no? Álvaro, no tienes activado el micrófono. No, profe, yo no iba a hablar, quería dejarle espacio a mis compañeros, como siempre hablo. No, Señor, si no estoy mal, una actitud es de lo que de pronto, como uno toma las cosas. pero ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Yo creo que esa es la que es con P. ¿Cómo Estoy tú más tomas las? O sea, No, la actitud de actitud, o sea, la personalidad, actitud. Y hay otra que es como, si no estoy mal, como algo, es que yo, no, o sea, ahora mismo estoy confundida, yo aclaro mi duda, porque es que, o sea, sí lo sabía, o sí lo sé porque ya me lo habían dicho, pero ya me ahora confundí. mismo no lo tienes claro. Dime, Camila. Exactamente. Actitud con C. No sé si estoy equivocada, pero actitudes con C es lo que, es lo que a nosotros nos caracteriza. Y actitudes con C es cómo afrontamos problemas. Bien. ¿Quién dice? Yo, Emi, dime. La actitud, primero que todo, discúlpeme porque me salí No te preocupes, no te preocupes. pero tenía problemas con la señal. Bueno, la actitud con C es donde habla de los actos y de los hechos de las personas, ¿ya? Y la aptitud es la capacidad hasta dónde pueda llegar a esa persona a hacer una actividad. O sea, hasta dónde llega el límite, o sea, qué función cumple, o el servicio, o qué, como una adecuada, como que un empoderamiento que uno se da para hacer algo, ¿sí? Es decir, un ejemplo, que si yo trabajo, si a mí me gusta dibujar, o sea, es como esa devoción, esa entrega que yo tengo hacia el dibujo. En cambio, la actitud ya va más relacionada a los hechos, o sea, como la acción, lo que yo quiero hacer, hacia dónde quiero llegar. Muy bien, muy bien. Miren, la actitud con C está muy ligada al comportamiento de nosotros. Es nuestro comportamiento, nuestro actuar, cómo nosotros nos. Entonces uno le dice, cambia tu
actitud, es la manera de cómo esa persona se está comportando, lo que decía la compañera, el comportamiento. Y con P son las habilidades que yo poseo, las destrezas. No, tengo una aptitud con P. ¿De qué? Del dibujo, soy bueno para las matemáticas, tengo la habilidad de saber escuchar, de poder hacer algo, manualidades, o sea, son totalmente diferentes. Uno va ligado al comportamiento y el otro va ligado a las habilidades. Es las habilidades que yo tengo como persona. Y la otra son los intereses o digamos más que todo la manera de actuar que yo tengo ante ciertas situaciones. Gordon nos decía que el yo de nosotros está conformado por eso, unas actitudes y es que no sé cómo se pronuncia con P. A mí siempre me ha costado pronunciarla con P. ¿Cómo es, Álvaro? No, profe, una es aptitud, cerrando la vocal, y la otra es actitud. Sé que se pronuncian diferente. Entonces, esas son habilidades que uno tiene. Todos los seres humanos tenemos esa actitud con P que nos caracteriza. Claro que mis habilidades son muy diferentes a las de las otras personas. Y la manera de comportar mía también es diferente a las demás personas. Por eso es que nos decía que hay un yo consciente, que cada uno de nosotros es consciente de lo que realmente somos como personas. También nos decía que estamos muy ligados a los valores y a las inteligencias. Por eso que él definía que la personalidad son rasgos y características individuales que determinan una forma de comportarnos. Entonces decía, la personalidad es algo individual de cada persona, que lo definen en la manera, lo determina en la manera de cómo comportarse. Él decía que también, aquí volvemos a mencionar lo que es temperamento y carácter. Él decía que en esta personalidad, en la personalidad que nosotros poseemos, influye mucho el temperamento y el carácter que tenemos. Ya sabemos que el temperamento es un factor genético y el carácter es más que todo lo que nos va inculcando y lo que vamos formando a lo largo de nuestras vidas. Ahí influyen mucho los valores. Él hablaba mucho de los valores. Él decía que los valores son fundamentales para definir nuestra personalidad. Él decía que nuestra inteligencia, nuestra manera de actuar y nuestra manera de y nuestras habilidades y destrezas que tenemos nos definen nuestra personalidad. Por eso él hablaba de un yo consciente, que nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder determinar nuestra personalidad. Y es allí donde él da el concepto de que la personalidad son rasgos de características de manera individual que son determinadas en la forma de comportarme. Por eso es que él decía, cuando yo observo el comportamiento de una persona, yo puedo determinar cuál es su personalidad. Entonces, en la clasificación, él hablaba de unos rasgos característicos de la personalidad que Daniela nos mencionó. Esos rasgos son cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Él decía que esta personalidad es algo que es organizada dinámicamente, internamente al individuo, aquel sistema que está conformado por la parte psíquica y la parte física. O sea que nosotros somos un componente psicológico y físico que determinan nuestra forma o nuestra situación. Entonces, él no deja a un lado la parte biológica, por eso es que él menciona que nuestra personalidad está basada también por el temperamento, porque recuerden que el temperamento es un componente genético, el temperamento es un componente genético, un comportamiento, componente biológico hereditario, y también hablamos de un componente social
que es la parte de la interacción. Entonces decía que la personalidad, nosotros optamos de acuerdo a nuestro temperamento y de acuerdo a nuestro carácter. Y ahí es donde se derivan los rasgos de personalidad. ¿Qué es un rasgo de personalidad cardinales? Aquí dice, caracterizan a la persona total del individuo. Son tan dominantes que influyen prácticamente en todos los aspectos de la conducta. Son aquellas personas que son dominantes, que son imponentes, que se hacen sentir. En cambio, los rasgos centrales son aquellas personalidades que están de 5 a 10 rasgos diferentes, es decir, una personalidad individual. Esta personalidad, esta persona, el rasgo central, son aquellas personas honestas, sociables, son las que generalmente van de 100 en cualquier persona, o sea, son poquitas de encontrar, porque son personas que realmente tienen esa parte honesta, pero de manera, ya vemos, ya puede ser algo genético, físico, o puede ser algo que ellos pudieron modificarlo en su interactuar. Él también hablaba de un rasgo secundario que él decía que tiene que ver con la influencia de rasgo cardinal y central. O sea, que tiene componentes, que tiene estos dos componentes, que puede ser una persona que son dominantes, pero también puede ser una persona que son honestas y sociables. Y esto genera el rasgo secundario como tal. ¿Sí quedó claro? ¿O no? Sí, señor. ¿Segura? Hasta el momento sí. Julieta. Luífer. Sí, señora. Luífer, dame un ejemplo. Más o menos, Luífer. Dame un ejemplo. Es que la teoría de él no es tan, o sea, cuando hablamos de los rasgos, se complica un poquito la situación. Hasta el momento nosotros sabemos que la característica de su personalidad está definida por temperamentos y carácter. Él habla de unas características de rasgos, 3 tipos de rasgos que definen la personalidad, que son rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. ¿De quién me explica qué entendió por